Amados hermanos y amigos, en esta oportunidad, lamentándolo mucho, hay que compartir esta horrenda, triste y sin duda alguna despreciable noticia que está recorriendo todas las redes sociales y ha impactado de una manera muy fuerte el mundo entero, y es no el asesinato de Charlie Kirk, que ocurrió el día de ayer, 10 de octubre, en horas de la tarde en los Estados Unidos. Charlie se encontraba haciendo lo que siempre hacía, compartiendo el Evangelio, compartiendo ideas de la ética cristiana, promoviendo el pensamiento y la ética cristiana. Charlie, que era un activista político, un conservador de los Estados Unidos, joven apenas de 31 años de edad, con dos hijos, uno de ellos menos de un año de edad, casado, un chico ejemplar, un chico con buen testimonio, un chico que defendía, ¿no?, los valores cristianos, la ética cristiana, y predicaba el evangelio. Este chico el día de ayer, mientras estaba dando una charla y recibiendo preguntas y respondiendo, Charlie recibió un disparo en el cuello por una persona que era un francotirador, del cual no se conoce aún si verdaderamente ya lo tienen en custodia, si verdaderamente ya lo tienen, pero es una noticia que ha realmente conmocionado al mundo entero, porque Charlie es una persona mundialmente conocida y es una persona muy querida, a pesar de que era una persona que confrontaba con la verdad. Charlie siempre fue un ejemplo de respeto, de amor y de tolerancia. Y lo único que procuraba hacer era confrontar con ideas, y lo hacía desde las bases del respeto. Vamos a ver el video de cómo ocurrió este suceso, y son imágenes lamentables, de verdad, horrendas. Son imágenes que duele compartir, y deseo que tengan mucha atención a las imágenes que se van a compartir, y son imágenes muy sensibles, pero vamos a reaccionar a este suceso y vamos a compartir algunas ideas importantes que tienen que ver con nosotros, lo que le ha ocurrido a Charlie. Counting or not counting gang violence? Oh my God. Como ven, ahí se escucha el disparo. Las personas, los especialistas dicen que esto fue un disparo con rifle por el tipo de sonido y la precisión con la que se le impactó a Charlie. Go, run, run. Las personas, como ven, automáticamente corren. En el video se puede ver a Charlie recibiendo el impacto, siendo conmovido, inmediatamente desplomándose de la silla donde se encontraban. Hermanos, como pueden ver, eran miles de jóvenes alrededor de la tienda de Charlie. Era esto muy típico. Él se dedicaba a ir a las universidades, a los campus universitarios, y a compartir, confrontar las ideas eh, que sin duda alguna están polarizadas en nuestros tiempos. Charlie era una persona que se enfocaba en los jóvenes. Charlie era un activista político que se enfocaba en compartir buenas ideas, valores a los jóvenes, incentivándoles al estudio, incentivándoles a formar familias, incentivándoles a cuidar los Estados Unidos, incentivándoles a la libertad de expresión, a respetar el pensamiento del otro, por muy contrario que sea, pero a defender la verdad. Y él estaba en Utah, comenzando una gira eh, entre las universidades, y en Utah era muy querido, y como podrán ver, miles de jóvenes universitarios se habían reunido en torno a su carpa, eh, dándole su apoyo. Algunos evidentemente no, algunos querían ir allí para interrogarle, para preguntarle
como siempre lo ha hecho Charlie. Es horrible cómo se escuchan los, los gritos de las personas llorando, gritando. Oh my. Ahí se puede ver cómo Charlie es desplomado. Es algo sin duda alguna aterrador, es algo que realmente conmueve muchísimo. eh, Esta situación, la situación que estamos viviendo en nuestro continente, la situación que se está viviendo en Occidente, cada vez más una expresión de violencia, de odio y de animadversión por todo aquel que piense distinto, por todo aquel que sea desertor de las ideas que se quieren implantar desde los banquillos políticos del progresismo. Charlie Key representaba todo la antítesis, todo lo contrario a lo que el progresismo representa. Pero Charlie Kirk era un hombre cristiano, respetuoso, amable, y a pesar de que él no vendía la verdad, una de las cosas que yo resalto de Charlie es que Charlie, él sin duda alguna, los videos que vemos de él a nivel mundial, era una persona que guardaba la misericordia y la verdad, tal como dice el Proverbios capítulo 3. La misericordia y la verdad sean contigo, átalas a tu cuello, nunca se aparten de ti, grábalas en las tablas de tu corazón. Y Charlie Kirk era un ejemplo de eso. Era un joven que confrontaba con la verdad, pero lo hacía con misericordia. Y tanto así de que era difícil, o es difícil que en los incluso programas progresistas, programas de izquierda, se hablara mal de él. O sea, casi ni se hablaba mal de Charlie en lo absoluto. Era una persona que llegó a debatir también en Cambridge, en Oxford, eh, sobre la homosexualidad, sobre el matrimonio igualitario, sobre el aborto. Era una persona que sin duda alguna fue muy conocida. Muchos consideran que la razón por la cual Donald Trump ganó el voto juvenil, el voto joven en los Estados Unidos es gracias al trabajo que Charlie realizó, impactando la vida de muchísimos jóvenes, yendo a universidades y compartiendo la ética cristiana desde un punto de vista, eh, desde un punto de vista bíblico y de un punto de vista social, cómo el cristianismo impactó de una forma positiva, cómo el cristianismo impactó de una forma positiva a los Estados Unidos. Y Charlie era un ferviente defensor de ello. Él también fue el joven que inauguró, por decirlo de alguna manera, el movimiento estudiantil que se llama Turning Point. eh, es un movimiento que abraza, ¿no?, a todos los jóvenes universitarios de los Estados Unidos. Charlie realizaba conferencias, es un movimiento que realizaba conferencias, invitaban a personas, políticos, predicadores, pastores, influyentes. La verdad es que Charlie era una persona que impactó a muchísimos en los Estados Unidos y también fuera de los Estados Unidos. Nosotros pudiéramos decir de que Charlie Kirk era una especie de Agustín Laje eh, en los Estados Unidos, eh, y la verdad es que era muy conocido y muy querido. En el siguiente video vamos a verlo, ¿no? Apenas minutos antes de su fatídico momento, el fatídico momento en donde recibió, ¿no?, este disparo, Charlie. Vamos a ver apenas minutos antes cómo él estaba
eh, interactuando con el público, cómo él estaba. Counting or not counting gang violence. Great. Ahí se escucha nuevamente el disparo. Go, run, run! Es algo horrendo. Esto es desde otro ángulo, desde otra perspectiva, como las personas automáticamente se lanzan al suelo, nerviosos, asustados. Y aquí es donde, según se cree, este fue el francotirador, ¿no?, que perpetró el hecho. Aquí lo vuelven a enfocar. Una persona tirada en el suelo. ¿Ves? Esto era lo que quería compartir con vosotros. Charlie, aquí esto es minutos, apenas minutos antes. Él está aquí interactuando con el público, lanzando gorras del eslogan MAGA. Como verán, es una persona que era muy querida, muy admirada. Incluso él dice, wow, o sea, aquí él está diciendo, esto es demasiadas personas, ¿no? Aquí en Utah. We're gonna be here for a couple hours. Vamos a estar aquí por un par de horas. Get comfortable. Bring the best libs that Utah has to offer. Muy confortable estamos. Traeremos lo mejor de la vida aquí en Utah. Lo mejor de la vida vamos a ofrecerlo aquí en Utah. Como veréis, esta es su familia, hermanos, su esposa, sus dos pequeños. Su hijo no tiene ni siquiera un año o acaba de cumplir un año apenas. Es algo horrendo. Este es un mensaje que el presidente Donald Trump compartió en su red social Truth, en donde habla, ¿no?, de la grandeza de Charlie, de todo lo que él hizo y lamentando mucho, ¿no?, la pérdida, la muerte fatídica de Charlie. Nadie lo puede entender, es muy doloroso. Y Charlie conocía perfectamente el corazón de los jóvenes norteamericanos. Es lo que está diciendo Donald Trump aquí. Lo amaba a los jóvenes norteamericanos, se preocupaba por ellos. Do you know how many mass shooters there have been in America? Ahora, amados hermanos, quiero compartir algunas cosas que se están especulando y la verdad que es terrible. Aquí, en el video que les voy a compartir, Charlie era una persona que defendía, ¿no?, el porte de armas legal y libre en los Estados Unidos. Y justamente él está aquí respondiendo una pregunta de este tópico. Y aquí le están preguntando o hablando acerca, ¿no?, de las cantidades de masacres que están viendo, de los tiradores que están entrando a escuelas, que han ocurrido aquí en América. Justamente le están respondiendo, le están preguntando esto, y él responde lo siguiente. Over the last 10 years. Counting or not counting gang violence. Y él dice, con los conteos o no conteos de porte de arma violenta, y aquí es donde recibe. En ese mismo momento recibe el disparo. Y esto realmente
es muy fuerte porque lo que se considera es que el tirador planificó esto milimétricamente y planificó su hecho justo en este tipo de preguntas, que era una persona que lo tenía desde hace ya meses organizando, calculando y estudió todo, la posición, el lugar, el tipo de arma y también ha querido dejar un fuerte y claro mensaje, el tirador. Hermanos, más allá de todo esto, sin duda, Charlie King lo podemos considerar como un mártir en la fe. Charlie era una persona que constantemente aprovechaba cada oportunidad para predicar el evangelio. Era una persona que no escatimaba el dar testimonio y decir de que el Señor Jesucristo le salvó y le rescató de su condición pecaminosa. Charlie Kirk no escatimaba momentos para hablar de que las personas necesitan ir a Cristo para salvación de su alma. Y él mismo testificaba sin ningún tapujo a las personas de que todos los valores, pensamientos que él promovía, que se implantaran a nivel social, a nivel gubernamental, brotaban, brotaban del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, brotaban de una cosmovisión bíblica, brotaban del pensamiento protestante reformado que impactó a Occidente y hizo de Occidente lo que es. Charlie King no escatimaba el decir estas cosas. Charlie King no escatimaba el llamar a los jóvenes a confiar en el Señor Jesucristo para salvación de su alma. Él, debemos entenderlos. Él era una persona que entendió la reforma protestante y él tenía un don, tenía un llamado, tenía una vocación a la política, a la comunicación verbal, un llamado a ejercer, ¿no? Una política, un ejercer desde la política, ¿no? El promover y el ser luz y sal. Pero Charlie no negaba nunca, ¿no? Y no ocultaba nunca que las motivaciones por las cuales él hacía esto brotaban de su conocimiento del Evangelio y de su conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, nosotros debemos y podemos considerar que lo que le ocurrió a Charlie es un martirio. Fue martirizado, fue horrendamente martirizado. Y esto es un ejemplo más, amados hermanos, de los tiempos en los que estamos. Esto es un ejemplo más de que estamos en tiempos de intolerancia a todo lo que tenga que ver con nuestra fe. Es un ejemplo más de intolerancia hacia el cristianismo. Es un ejemplo más de intolerancia hacia el pensamiento, hacia la ética y hacia la predicación del Evangelio. Es un ejemplo más de que se cumple la promesa de nuestro Señor Jesucristo, de que por causa de Él seremos incluso asesinados, seríamos incluso asesinados. Charlie era una persona que había recibido muchísimas amenazas, incluso en eventos como estos en los que él estaba, en los que él se encontró el día de ayer. Muchísimas personas le llegaron a lanzar líquidos, le llegaron a destruir carpas, le llegaron a destruir micrófonos, le llegaron a destruir un montón de cosas. Y debido a esas amenazas y debido a esas acciones violentas, él comenzó a llevar consigo guardaespaldas, un servicio de seguridad que lo protegía, que lo estaba protegiendo de todas estas personas violentas, que todas, en lo absoluto, todas las personas que ejercieron este trato violento, hay que decirlo, todas pertenecían al movimiento demócrata, todos pertenecían a lo que, a lo que viene haciendo para nosotros en España, a la izquierda. Todos, amenazas de muerte, violencia física, destrucción de sus bienes
materiales. Y algo es sorprendente, Charlie nunca fue una persona irrespetuosa, no se burlaba de las respuestas que daban, por más incoherentes que fuesen. No hablaba, procuraba no hablar de una forma grotesca, de una forma grosera. Era una persona que escuchaba los puntos de vista de todas las personas. No le cerraba el micrófono a nadie, por muy de progresista que fuese o por muy de derecha que fuese. Charlie no hacía sección de personas, a todos escuchaba y les confrontaba con la verdad en misericordia y con compasión. He visto muchísimos de sus videos. Él impactó mucho mi vida y me sorprendía muchísimo cómo él decidía voluntariamente someterse a este tipo de tratos. Porque cuando Charlie comenzó su carrera eh, de comunicador de los valores cristianos y su carrera política, al principio, como todos, es una persona que muy pocos conocían. Y era una persona de que no tenía recursos, no tenía personas que le pudieran cuidar y velar su seguridad. Y los primeros inicios de Charlie fueron muy violentos, recibió mucha violencia. Muchas veces no le permitían inclusive desarrollar, ¿no?, su evento, le impedían desarrollar el evento, lo amenazaban de que lo iban a matar, de que le iban a hacer un montón de cosas, y a pesar de ello, él persistió. Y yo quiero resaltar esto de Charlie. Charlie fue una persona que perseveró en la verdad. Fue una persona que no se dejó amedrentar, como dice la escritura en Filipenses capítulo 1. No os dejéis amedrentar. Charlie fue una persona que permaneció firme, firme en sus valores, firme en defender el evangelio, firme en compartir la verdad, firme en confrontar el error. Fue un activista pro vida, fue un activista eh, que defendió muchísimo la libertad de expresión. Para él era algo importante y fundamental que las personas se pudieran expresar con amabilidad, con respeto, y que los oyentes les pudieran escuchar con los mismos valores y principios. Pero a pesar de eso, a pesar de las amenazas, él persistió y él continuó compartiendo el Evangelio muchas veces y hablando acerca de la importancia y de la relevancia que es para Occidente de preservar los valores y la ética cristiana. Lamentándolo mucho, el día de ayer, 10 de septiembre, fue su último momento, fue su última, fue el último eh, de sus debates, el último de la última batalla. Murió dando la batalla de la fe, murió confrontando el error, murió haciendo a lo que el Señor le había llamado a hacer, murió ejerciendo su vocación. Pero por el otro lado, yo quiero resaltar algo que es importante de denunciar. Una vez más, la víctima es alguien contrario a todos los pensamientos progresistas. En Colombia fue Miguel Uribe. En Estados Unidos fue Donald Trump. Y ahora vuelve a ser otra persona contrario al pensamiento progresista y wokista del momento, Charlie Kirk. Esto, hermanos, debe decirnos algo a nosotros. Esto debe decir algo a la sociedad, que el verdadero peligro, que los verdaderos intolerantes, que los verdaderos violentos no son los que pensamos distintos, son ellos. Pero a diferencia de ellos, nosotros somos del pueblo de Dios, que en lugar de pagar con la misma moneda, ora, clama y perdona a todos los que nos ultrajan. Nosotros, el pueblo de Dios, entendemos que la venganza es del Señor y que no nos corresponde a nosotros emprender las armas, tal como el Señor Jesucristo reprendió a Pedro cuando éste intentó defender al Señor Jesús de que fuese
tomado preso y llevado a la cruz del Calvario. Pedro tomó una espada y le cortó la oreja a uno de los guardias que vino a buscar y a llevar a custodia a nuestro Señor Jesucristo. Y Cristo inmediatamente lo detuvo, le reprendió y le exhortó a que no es la manera en la que el reino de los cielos se va a extender, sino a través de, como dice las Sagradas Escrituras, la semilla debe de morir para que brote y dé fruto. El pueblo de Dios es un pueblo perseguido, el pueblo de Dios es un pueblo que recibirá odio, el pueblo de Dios es un pueblo que recibirá amenazas de muerte, el pueblo de Dios es un pueblo que será martirizado. Y esto es así porque el Señor Jesucristo nos lo prometió. Porque si le aborrecieron a Él, también nos aborrecerán a nosotros. Porque si le rechazaron a Él, también nos rechazarán a nosotros. Porque ningún siervo puede ser mayor que su Señor. Si a Él lo trataron así, a nosotros nos tratarán de la misma manera. Estas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, esto no impide que denunciemos la hipocresía, la falsedad y la maldad que está rampando en brazos políticos y movimientos políticos de izquierda. Personas que verdaderamente promueven la intolerancia, el odio a tal punto de que llevan a personas a realizar este tipo de actos, amenazando, denunciando y tratando adjetivamente, calificando con adjetivos deplorables como nazi, fascista, a personas que simplemente piensan diferentes de ellos, violentos, asesinos. Esto es lo que está promoviendo hoy en día todos los movimientos de izquierda a nivel mundial. Las víctimas siempre son de derechas y los asesinos y violentos siempre son de la izquierda. Esto es una realidad que se debe denunciar. Charlie Kirk fue una persona martirizada. Charlie Kirk fue una persona que recibió violencia política y se debe de denunciar esto. Nuestras oraciones es para que el Señor nuestro Dios haga justicia a la luz de estos acontecimientos y que restaure, sin duda alguna, nuestra sociedad de tanta polarización, odio e intolerancia que se está promoviendo, queriendo de alguna manera, incluso usando la fuerza, silenciar a todos aquellos que pensemos distintos, queriendo de alguna manera amedrentar a las iglesias, amedrentar al ciudadano de a pie que simplemente piensa de manera distinta a lo que se quiere promover desde los banquillos políticos de sectores de izquierda. Charlie Kirk ahora está en la gloria con nuestro Señor. Y para ello quiero mostrarte un video en donde Charlie Kirk da testimonio de cómo el Señor Jesucristo lo ha rescatado. Are you Life to Christ, most important decision I ever made. so you believe the Bible is real? Yes, I believe the Bible is true and real. Yeah. Why is that? Well, I could give you the technical answer. There's never been an archaeological discovery that has contradicted the truth of the Bible. And then, of course, the wisdom. There is not a truth of the Bible that if you apply to your life does not improve dramatically. And then finally, we have the most accurate and transparent, historically robust account that one can have of the most important figure ever to live in the history of the world, Jesus of Nazareth. And the resurrection is the pinpoint of my belief that Jesus. Charlie está respondiendo aquí a una pregunta que le hicieron. ¿Tú eres cristiano? ¿Y qué significa ser cristiano? Y él responde rápidamente, Jesús salvó mi vida. Soy cristiano porque Jesús salvó mi vida. Es una respuesta que realmente a mí me pareció fundamental e importante, porque muchas personas, cuando se les hace esta pregunta de por qué eres cristiano y comienzan a hablar de que la arqueología, de que las pruebas, de que la evidencia, de que todas este tipo de cosas, de evidencias externas, que sí tiene su lugar, pero la verdad es que nadie es
hijo de Dios por voluntad de carne ni por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Las evidencias y todo lo que tú quieras son reales, pero no es por esas evidencias que nosotros llegamos a ser hijos de Dios, sino porque Cristo nos salvó, Cristo nos rescató. Y aquí Él está hablando y respondiendo a la segunda pregunta. ¿Por qué crees en la Biblia? ¿No? ¿Crees en la Biblia? Y Él está respondiendo contundentemente que creo en la Biblia porque es inspirada por Dios, creo en la Biblia porque arqueológicamente tenemos evidencia de su realidad, creo en la Biblia porque tenemos manuscritos que nos hacen saber de que tenemos el mensaje que fue revelado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Did rise from the grave so that we may live. A Christian. Y la última respuesta es, y soy cristiano y creo en la Biblia porque Jesucristo resucitó de entre los muertos y este es el punto fundamental de mi fe. Si Cristo no hubiese resucitado, nosotros tendríamos una fe vana, como dice el apóstol Pablo. Nosotros vivimos, respiramos y confiamos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque Cristo se levantó de entre los muertos. Si Cristo no hubiese resucitado, los apóstoles estarían aún, hubieran seguido haciendo su vida normal. Si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería vana, pues nadie tendría razones para ser hijo de Dios, nadie tendría razones para creer en el Señor Jesucristo, porque si Cristo no hubiese resucitado, hubiese sido el mayor de los impostores del mundo. Pero Él, por el poder del Espíritu de Dios, se levantó de entre los muertos al tercer día, tal como había dicho, destruiréis este templo y al tercer día yo mismo lo levantaré. Nadie quita mi vida, sino que yo mismo la doy y la vuelvo a tomar. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Y esta fue una de las respuestas que Charlie no le dio a este chico, que no sé con qué motivaciones se la hizo, pero le preguntó esto. Y para mí no es algo hermoso no poder saber en medio de este mundo caído, perverso y de este acto tan abominable de violencia, este acto que vuelve a mostrarnos la realidad de las Sagradas Escrituras, de que todos nosotros heredamos una condición caída y una condición de maldición producto del pecado de Adán y de Eva. Para mí es un gozo saber de que Charlie ahora está triunfante en la gloria de nuestro Señor. Charlie ahora está con la iglesia triunfante. Charlie ahora está en la presencia del Señor. Charlie, la muerte no lo contendrá. Charlie está en la presencia de nuestro Dios. Se adelantó en la carrera, nuestro hermano, y ahora está gozando, ¿no? De la vida eterna, gozando de la perfección, gozando de disfrutar plenamente del Señor nuestro Dios, quien nos rescató de las tinieblas y nos trasladó a su luz admirable en Cristo Jesús. Amados hermanos, debemos prepararnos. Amados hermanos, debemos prepararnos porque cada vez más los días son malos. Cada vez más los días serán peores para la iglesia y debemos estar dispuestos a, como Charlie, a ser ejemplo de perseverancia, de fidelidad al Señor y de misericordia en un mundo en el que cada día más se adecúa y cada día más se compromete a usar la violencia para llevar a cabo sus planes y proyectos malvados y perversos. Oremos por la familia de Charlie, oremos por su esposa y sus hijos, oremos para que el Señor les ayude a perdonar a esta persona que realizó este acto y que la gracia y la paz del Señor y el consuelo del Evangelio y las buenas noticias de que su esposo ahora está triunfante en la presencia de Dios, les consuele, les fortalezca y les ayude. Que Dios se glorifique una vez más a través de la sangre derramada de sus mártires y que use esa sangre para de la tierra levantar a más
siervos para su gloria y a personas rescatarlas de su vana manera de vivir. Hermanos, que la gracia y la paz del Señor sea con ustedes y que el Señor nos ayude a glorificarle y a ser fieles a Él, cueste lo que nos cueste.